Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, suele estar rodeado de bastante silencio y de muchos mitos. El prolapso de órgano pélvico. Afecta a muchísima gente, pero se habla poco de él. Así que en este análisis vamos a desmontarlo pieza por pieza, qué es, por qué pasa y, lo que es más importante, cómo la ciencia está dándole un vuelco total a la manera de entenderlo y tratarlo. Pero claro, para poder entender qué es un prolapso, tenemos que empezar por lo más básico, por una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente el suelo pélvico? ¿Para qué sirve? A ver, la mejor forma de imaginarlo es como una especie de hamaca, una hamaca de alta tecnología. Es toda una red de músculos y de ligamentos que tenemos en la base de la pelvis y que literalmente sostiene órganos tan vitales como la vejiga, el útero o el recto. O sea, sin esta hamaca, todo se vendría abajo. Es nuestro sistema de soporte. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando esa hamaca tan importante se debilita o se daña? Pues precisamente ahí, justo en ese punto, es donde empieza toda esta historia del prolapso. Muy bien, pues entremos en materia. Primero de todo, definamos bien el concepto. ¿Qué es exactamente un prolapso? Vale, según las guías clínicas internacionales, el prolapso de órgano pélvico es el descenso, y atención a esta palabra, sintomático de uno o más de estos órganos. Y de verdad, hay que quedarse con esa palabra, sintomático. ¿Por qué? Porque no todo descenso que se vea en una exploración es un prolapso que necesite tratamiento. Los síntomas tienen que estar sí o sí relacionados con los síntomas que nota la persona. Esto es clave. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en el día a día? ¿Qué es lo que se nota? Pues el síntoma más claro, el que más se repite, es la sensación de tener un bulto o una pesadez en la zona vaginal. A partir de ahí se pueden sumar otras cosas. Problemas para orinar, como un chorro débil o sentir que no se vacía del todo, problemas intestinales, como el estreñimiento, o incluso molestias durante las relaciones sexuales. Vale, ahora que ya sabemos qué es, vamos a ver cómo funciona la maquinaria interna. Para entender el fallo, primero hay que entender la arquitectura del sistema de soporte pélvico. Esta es la clave de todo. Podríamos pensarlo como si fuera un edificio de 3 plantas. El nivel I, arriba del todo, serían las vigas del techo, lo que sujeta el útero. El nivel 2 serían las paredes, que dan soporte a la parte media de la vagina. Y el nivel 3 sería el suelo de la entrada, la base final que lo ancla todo en su sitio. Cada uno de estos niveles es absolutamente crucial. Así que la diferencia es muy visual. Por un lado, tenemos un soporte sano, donde todo el sistema, todos los niveles trabajan en perfecta armonía. Pero por otro, si los músculos o los ligamentos fallan en cualquiera de esas plantas, el equilibrio se rompe y, claro, los órganos empiezan a descender. Pasemos a la siguiente gran pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Y la respuesta corta, para empezar, es que es muchísimo más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Miremos este dato que es realmente impactante. Hasta 1 de cada 2 mujeres que han tenido un parto vaginal pueden llegar a experimentar algún grado de descenso de sus órganos pélvicos en algún momento. La mitad es una cifra enorme. Y ojo, no todos los prolapsos son iguales. El más frecuente con diferencia es el de la pared anterior, el que afecta a la vejiga. Se lleva un 34% de los casos. Después le siguen el de la pared posterior con un 19% y el uterino con un 14%. Pero aquí viene lo interesante y lo que creo que es bastante tranquilizador. Es un dato de la Asociación Internacional de Uroginecología. A pesar de esa prevalencia tan alta que acabamos de ver, solo 1 de cada 9 mujeres, es decir, un 11%, va a necesitar una cirugía por prolapso a lo largo de su vida. ¿Qué nos dice esto? Pues algo muy importante. Tener un prolapso no es para nada sinónimo de tener que pasar por el quirófano. La clave para entender por qué ocurre es que no hay una única causa. En realidad es como una tormenta perfecta. Hay factores que predisponen, como la genética, factores que lo precipitan, como un parto, y otros que van interviniendo a lo largo de la vida, como el propio envejecimiento o la obesidad. Bueno, y ahora llegamos a la parte más práctica y yo diría que la más empoderadora. Vamos a hablar del manejo y del tratamiento conservador, porque sí, hay muchísimo que se puede hacer antes de siquiera pensar en una cirugía. Las guías clínicas lo dejan muy claro. Hay 3 pilares fundamentales como primera línea de actuación. Lo primero, educación y cambios en el estilo de vida. Lo segundo, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, pero siempre supervisado. Y lo tercero, el uso de pesarios vaginales, que son unos dispositivos que dan soporte interno.
Vamos a centrarnos un momento en el entrenamiento, porque la evidencia científica aquí es muy sólida. Se ha demostrado que puede reducir los síntomas del prolapso y, atentos a esto, incluso puede mejorar el grado anatómico, sobre todo en la pared anterior. Y un detalle que no es menor, es muchísimo más efectivo cuando lo supervisa un profesional. Y con esto llegamos a una sección que personalmente me parece fascinante. Porque vamos a coger algunas ideas que están súper arraigadas y vamos a desafiarlas. Vamos a desmontar unos cuantos mitos sobre el ejercicio físico y el prolapso. A ver, una de las preguntas del millón, la que genera más miedo, es esta. ¿Levantar mucho peso es un riesgo para el prolapso? Durante años y años la recomendación general ha sido mejor no lo hagas, ten cuidado. Pero, ¿qué dice la ciencia más reciente al respecto? Pues veamos los resultados de este estudio. El porcentaje de mujeres con síntomas de prolapso en el grupo de las inactivas era del 15%. En el grupo que levantaba cargas ligeras, un 14%, muy parecido. Pero lo increíble es que en el grupo que levantaba cargas pesadas de más de 50 kilos, el porcentaje bajaba al 11%. O sea, tenían menos síntomas que las mujeres inactivas. La conclusión de esto es potentísima y le da la vuelta a todo lo que se creía. La inactividad podría ser un factor más importante para tener síntomas que el propio levantamiento de cargas pesadas. Esto, hay que decirlo, no demuestra una causa-efecto directa, pero desde luego abre un debate que era muy necesario. Y para terminar de darle la vuelta a nuestra perspectiva, hablemos del famoso prolapso de grado 1. Según la clasificación de toda la vida, es la forma más leve. Es cuando un órgano ha bajado un poquito, pero todavía se mantiene a más de 1 centímetro por dentro de la entrada de la vagina. Pues bien, aquí está el gran cambio de paradigma. Hoy en día la ciencia considera que el grado 1 es una variación anatómica normal. Normal. Hay estudios en mujeres jóvenes deportistas que nunca han dado a luz y una gran parte de ellas tienen un grado 1 sin tener ni un solo síntoma. Así que no es una patología, es simplemente anatomía. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Sabiendo todo lo que sabemos ahora, que el ejercicio de fuerza quizás no es el enemigo, que lo que antes se llamaba prolapso leve puede ser algo totalmente normal, ¿cómo podemos cambiar la conversación sobre la salud pélvica para que sea más precisa, menos alarmista y sobre todo mucho más empoderadora?